¿Cuál será la inflación para octubre? Septiembre llega a su fin. Análisis y al cierre de la inflación y el impacto en la economía de Argentina. Sigue de largo. Yo no tengo ningún inconveniente, si vos preguntás, lo tenés. 1.240 en este momento, cayó 5 pesos y también cayendo el riesgo país, 1.305. Digo, Fausto Espotorno es uno de los economistas más respetados. ¿Qué hace, Fausto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te No le va? quiero preguntar por el dólar. ¿Qué le pregunto inteligente? ¿Qué es la primera pregunta inteligente? ¿Cuál es la primera pregunta inteligente que le hago a Espotorno? ¿Cuándo salimos del cepo? Debe ¿Cuándo saberlo. salimos del cepo? No sé, yo no, pero, a ver, no sé cuándo, pero si uno puede ver cuándo hay oportunidades. Porque, bueno, mira, hay momentos donde se abre alguna ventana de oportunidad. Yo creo que de acá a fin de año, pongámosle diciembre, por ahí se le abre una oportunidad al gobierno para salir del cepo. Hay varios motivos que lo van a ayudar. Una es la brecha se está cerrando. O sea, cualquier gobierno para salir del cepo. ¿Qué está mirando cuando quiere oportunidad? Está mirando la brecha, las reservas y la inflación. La inflación lo dijo el propio presidente. La brecha está cerrándose. La inflación parecería estar bajando. El dato de septiembre probablemente empiece ya con 3, un 3,5 por ahí, o un poco más abajo incluso. Y además en diciembre ya vamos a haber terminado con el blanqueo, todo, con lo cual las reservas van a estar un poquito más infladitas. Y encima tenemos la cosecha de trigo, que también te puede traer unos dólares. Así que por el lado de reservas va a estar mejor. Lado de brecha como esta o más o menos sirve. Y lado de inflación puede ser que siga bajando. Pero además tenés 2 eventos más en diciembre. Tenés la caída del impuesto país, lo cual te va a ayudar a frenar cualquier proceso inflacionario que haya. Que lo sacan todo. Que debería caerse en principio, parece que se cae. Y diría en tercer lugar, hay un evento estacional que pasa todos los diciembre, que aumenta la demanda de pesos, ¿no? Entonces, eso también te puede ayudar a contener el dólar. Por eso que, más allá de si lo van a hacer o no, uno puede decir, mira, en diciembre hay una gran oportunidad para unificar el mercado de cambios. También alguno dirá, bueno, en marzo, viste que cuando juntamos 3 economistas de 4 o 5 opiniones, ¿no? Sí, Necesariamente. claro. Tenemos uno puede decir en marzo también, porque tiene que esperar un poco más para la cosecha. Pero hay ventanas de oportunidad para hacer esto en los próximos meses, ¿no? Y me parece que debería aprovecharlo ese gobierno. Hay dos cosas que no terminan de quedar claro. Estamos en un umbral de inflación a partir del cual no se puede seguir bajando, una cosa, y después, ¿la actividad repunta o no? Está como... Las dos son la misma cara de la moneda. O sea, así como vos ves que la actividad económica repunta pero no, es la inflación baja pero no. Porque en el fondo estamos viendo un proceso casi de una gran negociación en el mercado. Donde algunos dicen, bueno, che, vengo perdiendo, se me cayó el margen, voy a tratar, ahora que se reactivó un poco la economía, subo un poquito los precios y recompongo margen. Hago eso y se me cae la actividad económica de nuevo. Fíjate, en julio lo que pasó fue eso. En julio la actividad económica se recompuso. En agosto la inflación dio más de lo esperado, porque fue la respuesta a la mejor actividad económica. Y en agosto se frenó la actividad económica y ahora en septiembre baja un poco la inflación. Entonces es una gran negociación. ¿Quién paga ahora? Claro. Vengo perdiendo, trato de recomponer un poquito de margen. Cuando recompongo un poco de margen, subo los precios, pero se me cae la actividad económica. Por eso es que las dos, así como la actividad económica se recupera medio vivoreando, digamos, la inflación está bajando medio vivoreando. Es el mismo proceso visto como una gran negociación. Ahora, dado que en agosto el gobierno redujo fuerte, a partir de agosto empezó a reducir fuertemente la emisión monetaria, por lo menos la que se producía por los intereses de la deuda del Banco Central, uno debería esperar que la inflación vaya bajando de a poquito. En este proceso, ya te digo, no muy estable, ¿no? De medio de negociación de mercado, donde la inflación va a bajar un mes, después al otro mes tener que recomponer tarifas, porque después, pensá esto, recomponer tarifas, se le vuelve a caer los márgenes a las empresas, al comerciante, al distribuidor, vuelve a tratar de subir los precios, no puede, se le frena la actividad económica. Ese es el proceso en el que estamos viviendo. Y para mí es un proceso natural, es una gran negociación a ver quién paga esto, qué está dispuesto a pagar la gente, qué no está dispuesto a pagar la gente, hasta cuándo puede pagar la gente. En el fondo el límite lo pone en la emisión monetaria, ¿no? O sea, si todos nosotros somos comerciantes y todos nosotros queremos aumentar 20% de nuestros precios, pero solamente hay 4% más de pesos en la economía para pagar, y no hay pesos para pagarnos a todos. Pero eso es en el tiempo. Eso es en el tiempo, pero se da esa limitación. Igual, pesos sobran todavía. O sea, cuando uno mira la cantidad de dinero, lo que creció en el año, por ejemplo, el M2 es lo que los economistas definimos como dinero
medios de pago. O sea, ¿qué cosas usamos como dinero? ¿Qué usas? Los billetes, la caja de ahorro cuando pagas con transferencia o mercado o una de estas billeteras online. O la cuenta corriente, que es lo que usan las empresas mayormente para pagar cheques. Esos son los 3 instrumentos grandes para usar como dinero. Las tarjetas de crédito se usan de la caja de ahorro, ¿no? Te cuento, si pagas con la tarjeta de crédito a fin de mes, Claro. te saca, ¿no? Entonces, estos 3, que es el M2, a estos 3 los llamamos M2, creció en lo que va el año 120%. Y la inflación fue 94% todo. O sea que queda dinero todavía dando vueltas que genera estas presiones de, bueno, recompongo márgenes hasta donde puedo, porque la gente decide no gastar en gaseosas y gastar o tiene que gastar en energía. Bueno, y todo este proceso de negociación es lo que creemos que vamos a estar viendo acá a fin de año, ¿no? Con una tendencia de la inflación a bajar y una tendencia de la economía a recuperarse, pero ya te digo, medio en ondas. ¿La dolarización fue? Parecería ser que sí. Ahora ayer, ¿cuándo fue el discurso del presidente? El sábado. El sábado. El sábado, sí. El presidente dijo que iba a defender al peso, así que ahora parece que estamos tratando de recuperar el peso. Parecería ser que sí, porque además ya en algún momento, ¿te acordás cuando la proponía el presidente en algún momento? Creo que fue Rosenkrantz de la Corte Suprema que dijo que bueno, era difícil de ejecutar, así que me parece que el gobierno empezó a ver que tiene algunos problemas y empezó a hablar más que nada de algo que también el presidente mencionaba cada tanto, que era la competencia de moneda. Entonces yo creo que no sé si va a haber dolarización. Sí es posible que Argentina vaya a un esquema bimonetario, donde puedas ahorrar en dólares. Ojo, que es muy importante. Eso es una discusión que Argentina nunca terminó de resolver y que es súper importante. Voy a tratar de explicarla rápidamente. En los 90, vos podías ahorrar en dólares. El sistema financiero estaba todo dolarizado. La idea, ¿cuál era? Bueno, los argentinos ahorran en dólares. Si vos no le permitís a los argentinos ahorrar en dólares, el ahorro de los argentinos no va a estar en Argentina. El sistema volcó con la convertibilidad. Todos quisieron sacar sus depósitos en dólares y tuvimos un problema serísimo, que fue el 2001. Entonces, a partir de ahí cambió la lógica, no vamos a prestar dólares, no va a haber un sistema financiero en dólares. El resultado, el ahorro de los argentinos, que es en dólares, no está en Argentina. Está claro. Entonces, ahí Argentina va a tener que resolver ese tema. ¿Cómo resolvemos? ¿Vamos a querer tener ahorros los argentinos en Argentina, invirtiendo en Argentina? ¿O vamos a querer protegernos contra cualquier crisis y no tener ninguno de los ahorros? ¿O se puede hacer algo en el medio? Me parece que esa es la discusión que se viene. Creo que hay ahí una solución que alguna vez se planteó, que es decir, bueno, mira, por el lado del mercado de capitales usa todo dólares, por el lado del mercado bancario típico todo en pesos, pero eso todavía no está en discusión y debería estarlo, porque cuando salimos el día que salgamos del cepo tenemos que entrar en eso de un salto, ¿no? Y me parece que esa discusión es la que se debería venir una vez que salgamos del cepo. Placer verte siempre. Igualmente. Gracias, hasta luego. Esto es lo económico. En lo político...